Su teléfono vibró 3 veces antes de que me diera cuenta. Estaba encima de la cómoda, olvidado, como si lo hubieran dejado allí a propósito. La pantalla mostró un nombre que nunca había visto, acompañado de un corazón. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió silenciosamente. La casa parecía igual que todas las mañanas. El olor a café, el sonido lejano de las noticias, la luz filtrándose por las cortinas, pero había algo diferente en el aire. Como si el tiempo se hubiera detenido para decirme que nada volvería a ser igual. Era un lunes cualquiera, y me sentía ligera, incluso orgullosa de ambos. Habíamos celebrado 30 años de matrimonio, y creía que, a pesar de los defectos y la rutina, aún había amor. Creía que la confianza, construida entre hijos criados, cuentas pagadas y sueños compartidos, era demasiado sólida para romperse. Pero la verdad es que la traición no empieza con un beso ni con una confesión. Empieza con el silencio, con la sutil sensación de que algo ha cambiado y el coraje de negarme a verlo. Lo vi salir corriendo, tarde para el trabajo, y lo oí decir te amo sin siquiera mirarme a los ojos. Palabras automáticas, vacías, repetidas tantas veces que habían perdido su peso. Y, sin embargo, se sentían extrañas esa mañana. Quizás porque, sin saberlo, se estaba despidiendo de una versión de mí que nunca volvería. Por unos segundos, me quedé frente a mi teléfono, viendo cómo la luz de la pantalla parpadeaba, como un faro en un mar que ya no reconocía. Podía ignorarlo, fingir que no lo veía, fingir que confiaba en él, fingir que aún creía. Pero hay un momento, pequeño e irreversible, en que la verdad nos elige. Y una vez que lo hace, no hay vuelta atrás. Cogí el dispositivo. Me temblaban las manos, pero mi rostro estaba sereno. La contraseña era la misma de siempre, la fecha de nuestra boda. Una cruel ironía. El tacto de la pantalla bajo mis dedos era frío, distante, como si ese objeto inofensivo tuviera el poder de cambiar mi vida por completo. Y lo sabía. Al abrirla, el sonido del reloj de pared se volvió insoportable. Cada tic-tac era un golpe. Cada segundo, un recuerdo. El día que nos conocimos. Nuestro primer apartamento. El nacimiento de nuestro hijo. Las risas en los viajes por carretera, los domingos tranquilos, las promesas que parecían eternas. Todo estaba allí, encajado entre el pasado que recordaba y el presente que estaba a punto de descubrir. ¿Por qué la gente miente a quienes más creyeron en ellos? ¿Por qué es tan fácil destruir lo que llevó toda una vida construir? El teléfono volvió a parpadear, como burlándose de mi vacilación. Y en ese instante, me di cuenta de que el amor tiene aroma. El mío, en ese momento, olía a hierro y café frío. Una mezcla de ira y lucidez, el presagio de un punto de inflexión que aún no comprendía. El mensaje estaba ahí, en la pantalla, invitándome a cruzar la línea entre la ingenuidad y el abismo. No era solo un mensaje, era una prueba, una confesión, un espejo. Porque a veces, lo que más duele no es descubrir que nos han traicionado, sino darnos cuenta de que, durante tanto tiempo, ayudamos a mantener viva la mentira. El sonido del viento que entraba por la ventana me devolvió a la realidad. Todavía podía dejar el teléfono allí, fingir que no había pasado nada. Pero algo dentro de mí ya había despertado. Un instinto ancestral, silenciado por años de paciencia y comprensión. Era el mismo instinto que hace que una mujer reconozca el peligro antes de verlo. Y entonces, con el corazón latiendo lentamente, respiré hondo y toqué la pantalla. Lo que encontré después, todavía me atormenta. Porque ciertas verdades no solo duelen, sino que nos transforman. Y fue en ese preciso instante que empecé a comprender que el amor, cuando deja de ser un hogar, se convierte en una prisión. No esperaba encontrar nada más que pequeñas distracciones. Mensajes de trabajo, notificaciones triviales, recuerdos sin importancia. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Eran viejas conversaciones, cuidadosamente guardadas, llenas de frases cortas, cargadas de una intimidad que ya no reconocía. Palabras sencillas, pero con un tono que solo los enamorados entienden. Y no era a mí a quien respondía con esa brillantez. Leía cada línea y sentía como si el suelo se hundiera bajo mis pies, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Las fotos llegaron después, sutiles, banales para el ojo incauto. Un café, un coche aparcado,
un par de manos entrelazadas. Pero conocía ese reloj, ese abrigo, esa sonrisa. Lo sabía todo porque lo había experimentado antes, cuando estaba conmigo. Y eso fue lo más cruel, darme cuenta de que no había creado nada nuevo, solo repetía el mismo guión, cambiando al protagonista de la historia. Sentí una mezcla de ira y calma. Una calma tan profunda que daba miedo. No era la furia que estalla, era el silencio que precede a la tormenta. El silencio que surge cuando el dolor supera el umbral de las lágrimas y se transforma en lucidez. Me acerqué a la ventana, observé el día y noté cómo el mundo seguía su curso normal, indiferente a mi desplome. La gente pasaba por la calle, los pájaros cantaban, el sol caía sobre las hojas con la misma dulzura de siempre. Y allí estaba yo, de pie, con mi vida entera desmoronándose en una habitación demasiado iluminada para tanto vacío. Es curioso cómo la traición tiene un olor, una textura, un sonido. El olor era el del perfume barato que ya había olido en sus camisas. La textura era fría, metálica, como la carcasa de un celular en mis manos. El sonido era mi propia respiración intentando mantenerse firme al leer cada palabra. Porque la traición no solo ocurre externamente, se instala dentro de nosotros, en el espacio entre quienes creíamos ser y quienes descubrimos ser. Había algo simbólico en olvidar mi celular, como si el destino hubiera dejado una puerta abierta, invitándome a cruzar. Pero cruzar tiene un precio. Por un lado, la cómoda ignorancia, por el otro, la verdad que nunca admite retorno. Y sabía, en el fondo, que mi travesía apenas comenzaba. Mis manos aún temblaban cuando volví a colocar el aparato en su sitio, como si nada hubiera pasado. La casa estaba en silencio, pero lo oía todo, el crujido del suelo, el tic-tac del reloj, el zumbido del frigorífico. Sonidos cotidianos que, en ese momento, parecían gritos. Cada ruido me recordaba que seguía allí, viva, consciente, lidiando con algo que podía destruir a cualquiera. Pero yo no. Mientras él seguía con su día, sin saber que su secreto había sido descubierto, algo dentro de mí se reconfiguró. No era solo dolor, era claridad. Recordé todas las veces que minimicé sus ausencias, excusé sus cambios de humor, creí que el amor lo justificaba todo. Y quizás eso fue lo más doloroso, darme cuenta de cuánto había contribuido yo misma a la farsa, creyendo que mantener la paz era lo mismo que preservar el amor. Una paz que, ahora, veía, nunca existió realmente. Era solo el disfraz de quienes no quieren enfrentar la verdad. Me senté en el sofá, con la cabeza aún dando vueltas, y una pregunta se formó en mi mente. ¿Cuántas mujeres han experimentado este mismo momento, el instante exacto en que el amor se transforma en desconfianza, en que la mirada antes cálida se vuelve fría? Quizás por eso tantas personas eligen quedarse aquí, tras cada revelación, porque se reconocen en esa delgada línea entre el amor y la pérdida, entre la rendición y el despertar. El reloj seguía corriendo como burlándose de mí, recordándome que el tiempo no se detiene para quienes son traicionados. Y sabía que cuando regresara, todo parecería igual. El mismo abrazo, la misma sonrisa practicada, la misma rutina. Pero ya no sería la misma mujer que lo esperaba. Dejé el teléfono sobre la mesa y me acerqué al espejo. El reflejo me devolvió la mirada con otros ojos. No era solo dolor lo que veía. Era la semilla de algo nuevo, aún silenciosa, aún pequeña, pero creciendo, la certeza de que lo que estaba por venir sería más grande que el golpe que acababa de recibir. La casa parecía respirar conmigo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio, ese mismo que antes me asfixiaba, ahora sería mi arma. Aún no sabía cómo ni cuándo. Pero sabía que esta historia, mi historia, estaba lejos de terminar. Esa tarde, al volver del trabajo, el sonido de la llave girando en la cerradura me pareció más fuerte que nunca. Mi corazón se aceleró, no por amor, sino por una mezcla de anticipación y repulsión. Lo vi entrar, sonriendo, diciendo las mismas palabras de siempre, con el mismo tono de quien cree tenerlo todo bajo control. No tenía ni idea de que cada gesto, cada respiración que tomaba frente a mí, ahora era observado por una mirada que todo lo veía. Por primera vez, vi sin ilusiones. La luz de la tarde entraba a raudales por la ventana, proyectando largas sombras en el suelo. El contraste entre luz y sombra parecía transmitir exactamente lo que sentía. Hablaba del tráfico, del trabajo, de cualquier cosa,
y yo simplemente escuchaba en silencio. Dentro, era como estar atrapado entre dos mundos, el de la mujer que aún fingía normalidad y el de la mujer que ya planeaba su próximo paso. En la mesa, el tintineo de los cubiertos se volvió ensordecedor. Cada movimiento suyo era estudiado, cada mirada evitada, cada sonrisa que intentaba disimular la distancia. Noté detalles que antes se me habían escapado, la forma en que apartaba la mirada cuando lo miraba fijamente durante más de 3 segundos, la forma mecánica en que me preguntaba sobre mi día. Pequeñas grietas en una pared que parecía sólida. La comida, antes llena de sabor, ahora parecía gris. Masticar era un gesto automático, como si mi cuerpo se negara a participar en una escena que mi corazón ya había abandonado. El silencio entre nosotros era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj mezclándose con el sonido de mi respiración. Él, distraído, miraba su celular, sin darse cuenta de que ese mismo objeto, olvidado por la mañana, era ahora una bomba adormecedora entre nosotros. Por un momento, me pregunté qué pasaría si lo dijera todo en ese mismo instante. Si le mostrara los mensajes, las fotos, los secretos que creía haber guardado con tanto cuidado. Pero me di cuenta de que aún no era el momento. La venganza, cuando nace del impulso, es solo otra herida. Cuando nace del silencio, es transformación. Después de cenar, se levantó y dijo que necesitaba descansar. Me quedé allí, viéndolo desaparecer por el pasillo. Esa imagen se me quedó grabada, como una escena repetida de una película que ya no quiero ver. Las luces de la casa parecían más frías, y la soledad, más densa. Fui al dormitorio, toqué la almohada que usaba y percibí un olor extraño, familiar y a la vez ajeno. Un aroma dulce e invasivo que me recordó los mensajes. Todo tenía demasiado sentido para ser coincidencia. Me quedé en la cama, pero no podía dormir. Miraba al techo, viendo la luz de la luna filtrarse por las aberturas de las cortinas. La habitación parecía un escenario, y yo era la protagonista de una obra cuya trama nadie más conocía. Lo irónico era que, incluso sin decir palabra, ya tenía el poder en mis manos. Él simplemente no lo sabía. Durante horas, pensé en todo lo que habíamos construido, o en lo que creía haber construido. Pensé en cada esfuerzo, cada sacrificio, cada vez que defendí su nombre cuando la gente sugería que no me merecía. Y me di cuenta de algo doloroso. Tal vez siempre habían tenido razón. Esta revelación no me quebró. Al contrario, me fortaleció. Fue como si el dolor quemara las últimas ilusiones y revelara una nueva capa resistente, hecha de todo lo que quedaba después del amor. La mujer que veía en el espejo ahora era diferente, más fuerte, más lúcida. A su lado, el sueño parecía demasiado ligero. ¿Cómo podía alguien dormir tan tranquilo en un lecho de mentiras? Su respiración rítmica era casi una provocación. Cada suspiro me recordaba cuánto subestimaba lo que yacía en mi interior. Sabía que me veía como alguien predecible, paciente y dócil. Lo que no sabía es que el silencio que lo rodeaba era en realidad el sonido de la cuerda que se tensaba alrededor de su propio disfraz. El amanecer avanzaba lentamente, y la luna se deslizaba por el cielo como un reloj silencioso. Con cada minuto que pasaba, me sentía más despierto, más consciente. Era una sensación paradójica. Un profundo cansancio mezclado con una energía creciente que exigía movimiento. No destrucción, sino verdad. Cuando el reloj dio las 3 de la mañana, me levanté. Caminé por la casa en silencio, observándolo todo con la mirada de quien se despide. Cada detalle parecía guardar un recuerdo. El portarretratos en el pasillo, la alfombra en la sala, la lámpara en la mesa. Todo era testigo de una historia a punto de cambiar de rumbo. Y, sin embargo, lo que sentí no fue miedo. Fue una serenidad peligrosa, la calma que precede a una revolución. Porque supe que, a partir de ese momento, cada gesto mío dejaría de ser una reacción para convertirse en una decisión. Y las decisiones de una mujer traicionada, cuando se toman en silencio, son las más impredecibles. La mañana siguiente amaneció con un silencio que parecía tener voz. El sol entraba a raudales por la ventana, pero la luz, en lugar de calentar, parecía revelar todo lo que estaba fuera de lugar. Él seguía dormido, tumbado a mi lado, ajeno a mi agitación interior. Lo observé unos minutos, su rostro sereno, su respiración ligera, el mismo hombre al que había jurado amar durante tantos años.
Y por primera vez, me di cuenta de que ese rostro no despertaba nada en mí. Ni rabia, ni amor, ni compasión. Solo distancia. Me levanté lentamente, con el suelo frío bajo los pies, y fui a la cocina. Preparé café, igual que todos los días, con el mismo cuidado. El sonido del filtro, el aroma que llenaba el aire, todo seguía el ritual habitual. Pero había algo diferente en mí. Ya no era la mujer que servía café por costumbre, sino una que ahora escogía cada gesto con un propósito. Mientras el líquido oscuro llenaba la cafetera, sentí que era como contemplar la vida misma, caliente, intensa, pero, si se deja en el fuego, se desborda y quema. Apareció poco después, aún con el pelo revuelto, preguntándome por qué me había levantado tan temprano. Sonreí. La misma sonrisa de todos los días, la que él había aprendido a interpretar como tranquilidad. Respondí con naturalidad, disimulando la mirada que ya veía más allá de la superficie. Se sentó, tomó café y habló de trabajo, citas, planes. Yo simplemente escuchaba, grabando cada palabra como quien estudia al enemigo antes de la batalla. En mi interior, reviví cada detalle de la noche anterior. Los mensajes, las imágenes, el aroma, la certeza. Todo estaba ahí, presente, latiendo bajo mi piel. Y, sin embargo, mantuve la calma. Porque hay una fuerza que solo surge cuando el dolor madura. Y quizás por eso quienes lo experimentan nunca vuelven a ser los mismos. Al irse, me di cuenta de que el amor tiene un sonido particular al romperse. No es un estallido, es un crujido silencioso, casi imperceptible, que solo quienes lo llevan en el corazón pueden oír. Y lo escuché. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. El vínculo que nos había unido ahora era solo una apariencia. El resto del día transcurrió a cámara lenta. Todo lo que hacía, ordenar la casa, tender la ropa, cuidar las plantas, parecía cobrar un nuevo significado. Las tareas sencillas se convertían en un refugio, casi en un ritual silencioso de resistencia. Es curioso cómo la vida cotidiana puede ser un refugio y una prisión a la vez. Mientras mis manos estaban ocupadas, mi mente construía caminos. Aún no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que actuar. Y actuar requería calma, no impulso. Esa tarde, me senté junto a la ventana y observé la calle. La gente caminaba apresurada, cargando con sus propias verdades, sus propios secretos. Me pregunté cuántos de ellos vivían historias como la mía, disfrazadas de sonrisas, sostenidas por el silencio. Es en este punto que muchos sienten la necesidad de acompañar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido. Porque, en el fondo, todos hemos sentido el amargo sabor de confiar en alguien que no lo merecía. Más tarde, al ocultarse el sol tras los tejados, sentí algo curioso. No fue tristeza lo que me invadió, sino una especie de serenidad constante, como si hubiera capeado una tormenta y ahora estuviera en el ojo del huracán. Había calma, pero también una advertencia. El tiempo del sufrimiento pasivo había terminado. Abrí el armario y empecé a rebuscar entre unas cajas viejas. Fotografías, billetes, recuerdos de viajes, regalos de citas que parecían importantes. Toqué cada uno como si me despidiera. Ya no había dolor, solo reconocimiento. Fue como si finalmente viera la imagen completa, la mujer que creyó y el hombre que se aprovechó de esa fe. Al final del día, el espejo me devolvió una imagen que apenas reconocí. Había una firmeza en su mirada, algo que antes había estado latente. Y fue entonces cuando comprendí, cuando una mujer despierta a la verdad, nada puede borrarla. Ni el miedo, ni el tiempo, ni el amor perdido. Esa noche, cuando regresó y me abrazó con el mismo gesto automático, permanecí inmóvil. Por dentro, mi mente estaba a kilómetros de distancia, planeando ya el siguiente movimiento. El juego había comenzado, y él ni siquiera lo había imaginado. Lo que vendría después, aún no lo sabía. Pero algo dentro de mí me decía que sería grande. Mucho más grande de lo que él podía soportar. Esa noche, el silencio en la casa tenía una fuerza distinta. No era solo la ausencia de sonido, era una presencia. Un silencio denso, cargado de significado, como si cada pared supiera lo que estaba a punto de suceder. Me moví lentamente, observándolo todo, las cortinas que se mecían ligeramente, el frío resplandor de la luz sobre los muebles, el eco lejano del reloj en la sala.
Era extraño como todo seguía igual, mientras que dentro de mí, todo ya había cambiado. Dormía. Podía oír su respiración regular, su cuerpo entregado a la confianza de alguien que creía estar a salvo. La imagen de él tendido allí me llenó de una mezcla de calma e inquietud. Sabía que este hombre, descansando en paz, era el mismo que, apenas horas antes, había intercambiado mensajes que destruyeron años de complicidad. Y, sin embargo, no había odio en mí. Había algo más fuerte, más sereno, una lucidez nacida del dolor, que me permitía ver cada detalle con una claridad aterradora. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba vacía, iluminada solo por una vieja farola. El viento soplaba suavemente, trayendo el lejano ladrido de un perro. Todo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido para observarme. Y fue en ese momento que comprendí el contraste que dominaba mi vida. Afuera, el mundo estaba en paz. Adentro, se avecinaba un vendaval. Recordé los primeros años de nuestro matrimonio. Los días en que el simple roce de una mano bastaba para sentirme segura. La época en que creía que el amor era suficiente para mantener unidas a dos personas. ¿Cuánta ingenuidad cabe en la fe ciega de una mujer enamorada? Había construido un hogar sobre promesas que ahora resultaban huecas, frágiles como un cristal a punto de romperse. El miedo a perder lo que quedaba de mi historia me invadió brevemente. Y con él, una pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Qué se pierde realmente cuando se revela la verdad? ¿Es la otra persona la que se va, o somos nosotros los que finalmente regresamos a nosotros mismos? Mientras pensaba, oí el crujido de la madera en la estructura de la casa, como si respirara sola. Había algo simbólico en ese sonido, como si el universo confirmara que todo lo oculto debe algún día desaparecer. Nada permanece oculto para siempre. Y quizás ese era mi papel ahora, dejar que la verdad se abriera paso, incluso si eso significaba el fin de todo lo que había conocido hasta entonces. El amanecer llegó antes de que pudiera pegar ojo. El sol se filtraba por la rendija de la cortina y trazaba una raya dorada sobre la sábana. La luz, tan hermosa, parecía cruel, porque lo revelaba todo, las huellas del agotamiento, las marcas de la decepción, su rostro aún dormido, sereno, ajeno al peso de su propia mentira. Lo miré fijamente durante largos segundos, y la pregunta silenciosa regresó: ¿quién sería él cuando supiera que yo ya lo sabía? La respuesta no importaba. Lo que importaba era lo que yo sería. Me levanté y me miré en el espejo. Había algo nuevo en mi mirada, un brillo firme y diferente. La mujer reflejada allí ya no se veía como una víctima. Era alguien en proceso de construcción, consciente de su propio poder, aunque aún no supiera cómo usarlo. Las arrugas que antes me habían molestado ahora se sentían como líneas de fuerza, cicatrices de supervivencia. No era solo la esposa traicionada. Era la testigo silenciosa de una transformación que él jamás comprendería. A lo largo del día, lo observé de lejos, estudiando cada movimiento, cada palabra. Y me di cuenta de cómo la culpa tiene cuerpo propio. Pesa sobre los hombros, altera el ritmo del habla, inquieta la mirada. Parecía percibir que algo había cambiado, pero no lograba identificarlo. Quizás era mi silencio, ahora más denso, más agudo. O quizás era solo el reflejo de su propia conciencia intentando escapar. El contraste entre nosotros crecía con cada hora que pasaba. Él fingía normalidad, y yo fingía creerle. Dos actores interpretando papeles diferentes en el mismo escenario. Pero a diferencia de él, yo ya conocía el final de la obra. Esa noche, me senté solo en la sala. La casa estaba sumida en la oscuridad. Las sombras de las lámparas creaban patrones en las paredes, y vi en ellas fragmentos de lo que quedaba de nuestra historia. Era como mirarme en un espejo roto, las imágenes seguían ahí, pero ninguna estaba completa. En ese momento, comprendí algo profundo: no es la traición en sí la que destruye, sino el silencio que le sigue. La ausencia de verdad es lo que pudre lo que aún podría salvarse. Y yo no sería parte de eso. Pero antes de cualquier revelación, antes de la inevitable confrontación, había algo que necesitaba hacer, algo que solo el tiempo y el silencio podían enseñarme a ejecutar a la perfección. El juego estaba decidido, pero las piezas aún no sabían dónde colocarse. Y mientras el reloj avanzaba, sentí algo invisible creciendo dentro de mí, una fuerza paciente lista para estallar. Algo me decía que se acercaba el momento oportuno,
y cuando llegara, no habría vuelta atrás. A la tarde siguiente, el mundo parecía tener un brillo intenso, como si la luz me diera en la piel pero no la penetrara. Salí a comprar pan, y cada rostro en la calle parecía llevar una pregunta invisible. La cajera sonrió cortésmente, pero su mirada se deslizó sobre mi cabello canoso, sobre mi piel, como buscando una explicación al silencio que me envolvía. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con un tono dulce que no ocultaba su curiosidad. Asentí y le devolví el cambio lentamente, sintiendo el peso de esa palabra, señora, como un recordatorio de que la vida me ha visto levantarme muchas veces tras caídas más grandes. Afuera, el olor a pan caliente mezclaba esperanza y culpa, como si pudiera respirar un futuro que aún no me había atrevido a pedir. En casa, el pasillo parecía más largo. Tocaba las paredes como si confirmara mi propia existencia. El salón, tan mío, de repente era territorio neutral. En un rincón, las fotos familiares, sonrisas meticulosamente alineadas, ropa planchada, la mesa puesta, el retrato del matrimonio ejemplar. Y, detrás de todo, un espacio vacío que ahora podía ver. No se trataba solo de él. Se trataba de todo lo que tuve que tragar para encajar en esa foto. El comentario pícaro de mi cuñada sobre mi modo fuerte, la broma de mi yerno sobre mi genio, la vecina que me confundió con la señora de la limpieza y me pidió un trapito en el pasillo. Pequeñas piedras en el zapato que, año tras año, endurecieron mi dignidad. Yo lo llamaba paz. Ellos lo llamaban normalidad. Abrí la ventana. La cortina se infló como un pulmón. Afuera, una niña perseguía una pelota, y su risa me atravesó el pecho. La vida sigue, pensé, pero no igual para todos. Recordé la primera vez que entré al banco de la mano de él, 2 sonrisas para el doctor, un buenos días formal para mí. El empleado apenas levantó la cabeza cuando me atendió solo, semanas después, como si fuera una sombra. La sombra que cocina, que organiza, que sostiene. La sombra que, ahora, lleva fuego. En el dormitorio, el armario desprendía un perfume que no era mío. Sentí un nudo en la garganta. Mi cuerpo recuerda, incluso cuando mi mente quiere negarlo. Abrí una vieja caja y encontré cartas mías de otro tiempo, dulces, largas, llenas de una esperanza que hoy parecería casi infantil. Toqué el papel y me di cuenta de que el amor tiene una textura. La mía era porosa, viva, lista para absorber. Aprendió esto. Y se alimentó. La noche cayó con una rapidez indecente. La lámpara encendida dibujó islotes de luz en el suelo, y la sombra de mi cuerpo se dividió en las esquinas de la cómoda. No lloré. No grité. Solo respiré. Es curioso cómo, cuando el dolor madura, se silencia sin desaparecer. Permanece ahí, como agua oscura, esperando a que decidamos qué hacer con él. Podría enfrentarlo en ese momento, pero me di cuenta de que solo sería una liberación. Quería construir. Quería que la verdad tuviera estructura y un público. Quería que la máscara cayera, no solo entre 4 paredes. Tomé mi teléfono y, sin prisas, organicé lo que necesitaba. Nada de ruido. Nada de heroicidades. Solo el orden de los hechos. Fechas. Nombres. Horas. Capturas de pantalla guardadas en una carpeta con un nombre aleatorio, como quien almacena semillas en tierra firme. Sabía, como lo hacía, que no se trataba solo de demostrarle algo. Se trataba de demostrarme a mí mismo que no lo había imaginado, que no había exagerado, que no me había vuelto loco. El gas encendido no era mi distracción, era una llama. El reloj de la sala seguía sonando. Llamó, dijo que volvería más tarde y se rió con naturalidad. Merendaba con los chicos, explicó, y casi podía oír el crujido de la servilleta al otro lado. De acuerdo, respondí. Mi voz salió clara, sin temblores. Sentí en mi interior esa vieja dualidad, esperanza y miedo, ganancia y pérdida, luz y sombra. Esperanza de salir de una pieza. Miedo de que, cuando el teatro se desmantelara, no quedara escenario. Ganancia de mí misma. Pérdida de lo que nunca fue mío. Me senté en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá, y cerré los ojos. Recordé a mi madre enseñándome a respirar a pesar del dolor, como si volviera a la vida. Obedecí. El aire entró lentamente en mis pulmones y salió como una decisión. No iba a pedirle explicaciones.
No iba a tirarle de los pantalones en busca de migajas. Iba a alzar la cabeza ante todos los lugares donde querían que guardara silencio, familia, vecinos, colegas, y decir, vi. Y verlo cambia todo. Cuando entró más tarde, el pasillo olía al dulce aroma de un perfume ajeno mezclado con nuestro jabón. Una química vulgar. Me besó suavemente en la mejilla y apartó la mirada. Habló de su cansancio, se quitó los zapatos y caminó hacia el baño con el cuerpo de quien cruza un campo minado, sin saber dónde pisaba. Lo seguí con la mirada, sin prisa. Toda la casa pareció oír el sonido de sus pasos. El frío azulejo devolvió un breve eco, y lo supe. Había llegado al punto en que el silencio no es omisión, sino estrategia. Yacía en la cama, con el cuerpo despierto. La luna dividía la habitación en dos franjas, clara y oscura. En una, la fotografía de nuestro primer verano juntos. En la otra, la proyección de mi mano sosteniendo el celular. La imagen decía más que cualquier frase. De un lado, la promesa, del otro, la prueba. Entre ambas, yo, la mujer que aprendió a mantener el equilibrio en el filo de su propia voz. El sueño, cuando llegó, fue superficial, casi un despertar. Soñé con una habitación llena de gente, rostros conocidos, risas contenidas, vasos en la mano. Estaba en el centro, de pie, con la misma calma que ahora me arrullaba. No había gritos. Había luz. Una luz que cayó sobre mí como un reconocimiento, y sobre él como una revelación. Desperté con la sensación de haber cruzado un puente que aún no había visto, pero que ya sabía cómo recorrer. El día siguiente me encontró lista y, a la vez, preparada, como quien lleva un vaso lleno al borde de la mesa sin derramarlo. Aún no es el momento, me repetí, sintiendo que mi pecho se abría como una ventana. Casi. Falta el momento exacto. El del mayor silencio. El de la mayor publicidad. El de la mayor verdad. Y cuando llegue, lo sabré. Porque, antes del sonido de la caída, siempre hay un suspiro que se detiene en el aire. Y ya puedo oír el mío. La mañana siguiente comenzó con una calma que solo conocen quienes están a punto de actuar. El café se enfrió en la mesa mientras veía cómo el vapor se disipaba, lenta y silenciosamente, como las ilusiones que había alimentado durante años. Se había marchado a toda prisa, con el mismo discurso de siempre, reuniones, citas, llamadas, y la misma mirada de quien cree seguir dominando el tablero. Yo, en cambio, había dejado de ser una pieza. Ahora, era yo quien movía la partida. Empecé el día con gestos calculados. Cada palabra dicha, cada silencio guardado. Su teléfono estaba sobre el aparador cuando noté que el bloqueo facial no estaba activado. Al tocar la pantalla, se desencadenó una sucesión de mensajes, como un torrente de confesiones disfrazadas de banalidades. Fotos, chistes privados, corazones. Un teatro completo de una vida paralela. Mis manos temblaron por un segundo, no de ira, sino de precisión. Lo guardé todo. Lo organicé. Y, por primera vez, comprendí que el verdadero poder nace en el momento en que dejas de buscar justicia y empiezas a construir consecuencias. Pasé el resto del día en el trabajo, entre hojas de cálculo y sonrisas formales. Nadie imaginaba que tras mi calma se gestaba una estrategia. Cada mirada que cruzaba la mía reflejaba a una mujer común y corriente. Nadie veía el volcán que se escondía tras mi expresión neutra. El sonido del teclado, el aroma a café en la sala de descanso, el bullicio de la oficina, todo servía de banda sonora al silencioso plan que crecía en mi interior. Y, entre informes, me preguntaba qué harían tantas otras mujeres en mi lugar. Quizás por eso tantas deciden quedarse, incluso heridas, porque es más fácil soportar lo conocido que enfrentarse al abismo del cambio. ¿Cuántas han sentido este impas? ¿Cuántas respiran hondo, como yo, antes de decidir el siguiente paso? Por la tarde, el sol se filtraba a través de las persianas, surcando el suelo con vetas doradas, surcadas por las sombras. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Fue como si la luz misma me enseñara sobre el contraste. Para ver el verdadero brillo de las cosas, hay que aceptar la oscuridad que las rodea. Y así fue como empecé a comprender que mi dolor era, de hecho, una herramienta. Que el sufrimiento no tenía por qué reducirme, podía revelarme. Cuando llegué a casa, ya estaba allí, de traje, con un perfume intenso,
la misma sonrisa ensayada de quien cree que el encanto borra las huellas. Habló de su día, de sus colegas, de una reunión que se alargó demasiado. Y mientras hablaba, lo observaba, sus gestos rápidos, la voz que subía un semitono al mentir, la sutil mirada desviada. Era casi teatral, pero también había aprendido a actuar. Respondí con calculada ternura, como quien aún cree, y lo dejé sumergirse en su propia actuación. Él no se daba cuenta, pero cada palabra que pronunciaba era una línea más en el guión de su propia caída. Más tarde, mientras dormía, me senté a los pies de su cama y observé la habitación en penumbra. El sonido del ventilador, mezclado con su respiración, creaba una melodía extraña, casi hipnótica. Allí, en ese interludio entre la acción y la espera, comprendí que la verdadera venganza no son gritos. Es proceso. Es paciencia. Es la mirada de quien ya conoce el final, pero finge estar en medio de él. Respiré lentamente, repasando mentalmente el plan que ya tenía forma, tiempo y lugar. Y cuanto más se alargaba el silencio, más palpable se hacía la tensión, como el momento antes del trueno, cuando el aire parece suspendido y el mundo contiene la respiración. En los días siguientes, empezaron a ocurrir pequeños cambios. Me trataba con más cuidado, quizá por culpa, quizá por miedo. Su mirada escrutaba la mía, intentando descifrar si yo lo sabía. Y lo dejé en la oscuridad, el lugar más incómodo para alguien que se nutre de la manipulación. Mientras tanto, yo seguía limando asperezas, creando el escenario perfecto. Lo irónico era que cuanto más intentaba guardar las apariencias, más contribuía al espectáculo que estaba a punto de comenzar. La gente a mi alrededor, amigos, familiares, colegas, notó algo diferente. «Pareces más tranquilo», dijeron. Sonreí, sabiendo que la calma es solo otra forma de decir, «listo». Y en mi interior, algo se solidificó. El dolor inicial se había transformado en una fortaleza casi serena, construida con propósito y precisión. Una noche, frente al espejo, vi el reflejo de la mujer que creía conocer y de la mujer que, en silencio, renacía. Eran dos figuras distintas que ocupaban el mismo espacio, pero solo una respiraba de verdad. La otra era simplemente el reflejo de un tiempo pasado. Esa versión de mí, la que esperaba, la que confiaba, la que justificaba, se moría lentamente, y la dejé ir con gratitud. Porque la libertad no llega cuando alguien nos libera, sino cuando dejamos de pedir permiso para existir. En el fondo, sabía que el momento de la verdad estaba cerca. No habría gritos, ni escenas, ni espectáculos innecesarios. Solo una secuencia perfecta de verdades expuestas, cada una a su debido tiempo, ante las personas adecuadas. Y, quizás, ante él mismo, en el preciso momento en que su orgullo era más frágil. Pero lo curioso es que, incluso con toda la planificación, surgió junto a él un sentimiento inesperado, una compasión fría, casi científica, que me hizo ver hasta qué punto su caída sería, en realidad, una consecuencia natural. La justicia, a veces, es simplemente la verdad que regresa a su lugar de origen. Y mientras veía el reloj correr, me di cuenta de que la vida también es un escenario que exige ensayo. Algunos papeles debemos interpretarlos hasta el final. Otros, como el de la dignidad, nacen de la improvisación. Y llegados a este punto, quizá quienes lean esto entiendan a qué me refiero. Hay algo profundamente humano en ver cómo se le cae la máscara a alguien, no por venganza, sino por merecimiento. Porque en el fondo, todos sabemos cuando el espectáculo del engaño está a punto de terminar. En los días siguientes, algo cambió, invisible pero profundamente. La rutina se mantuvo, las palabras intercambiadas fueron las mismas, el aroma del café de la mañana aún llenaba la casa. Y, sin embargo, el aire tenía una densidad distinta, un ritmo distinto. Caminaba como si intentara no despertar un secreto. Lo observé con la misma atención que quien lee un libro conocido, pero ahora buscando el subtexto, lo que se esconde entre líneas. Todo en él parecía más sonoro, la forma en que cerraba la puerta, el sonido de la llave al caer sobre el mostrador, el timbre insistente del teléfono que siempre contestaba de espaldas. Era como ver a un actor atrapado en su propio guión, repitiendo líneas que ya han perdido su significado. Pero lo curioso es que cuanto más intentaba disfrazarse, con menos esfuerzo se revelaba la verdad. Las mentiras son como perfume barato, primero engañan,
luego enferman y finalmente dejan un rastro. Percibí cada contradicción, cada desliz. Su mirada a veces me buscaba, como si buscara algún rastro de inocencia en mí, pero solo encontraba el reflejo de su propia duda. Y este reflejo, lo sabía, lo consumía por dentro. Empecé a moverme de otra manera, no por pretensión, sino por liberación. Empecé a cuidarme de una forma nueva. Las duchas me llevaban más tiempo. La toalla blanca absorbía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Me vestí con calma, eligiendo ropa que me recordaba a la mujer que había sido antes de todo esto. Fue extraño darme cuenta de cómo la simple decisión de no reaccionar era, en sí misma, un acto de poder. El silencio se convirtió en mi aliado, y el tiempo, en mi cómplice. Cada día se convertía en un ensayo para lo que estaba por venir. En la mesa, la tensión era una tercera presencia. Hablaba de trabajo, planes, el futuro, y yo solo escuchaba, con una media sonrisa indescifrable. El juego ya no se trataba de ira, sino de claridad. Vi cómo la culpa lo empequeñecía. El hombre que una vez me hizo creer en promesas ahora se encogía bajo el peso de su propia actuación. Las noches eran largas. El reloj parecía susurrar el paso de las horas, y oía el viento golpear las ventanas como si el mundo entero me estuviera esperando. A veces, me sentaba en el sillón de la sala, en la casa a oscuras, y dejaba vagar mi mente. Pensaba en las muchas veces que había reprimido mi intuición, las veces que había preferido la paz a la confrontación, y me daba cuenta de cómo el amor puede ser un laberinto donde poco a poco aprendemos a perdernos. Algunas mujeres construyen muros. Durante mucho tiempo, yo había construido puentes que él había cruzado sin mirar atrás. Ahora, los desmontaba, piedra a piedra, hasta que solo quedara tierra firme, donde volvería a caminar sola. Hubo momentos en que la duda intentaba visitarme, esa voz que pregunta si vale la pena, si no sería más fácil fingir que no lo veo. Pero solo tenía que recordar los mensajes, la risa secreta, la arrogante indiferencia de quien se cree intocable. No era solo traición. Era falta de respeto. Era su certeza de que nunca me atrevería a salirme del rol que me habían asignado. Y era precisamente esa certeza la que estaba a punto de romper. El plan surgió de forma natural, casi orgánica. No era venganza en el sentido habitual, era justicia silenciosa, el orden volviendo a su estado anterior. No quería gritos ni lágrimas en público. Simplemente quería que la verdad tuviera rostro, voz y testigos. Quería que todos los que lo ensalzaban como un esposo ejemplar y un hombre íntegro vieran lo que se escondía tras la fachada. Quería que sintiera, aunque fuera por un instante, el peso de la vergüenza que había cargado sola durante meses. A veces, cuando lo veía sonreír en su teléfono, imaginaba el momento en que esa misma sonrisa se congelaría. La expresión de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que ha subestimado al otro bando. Que pensó que la mujer silenciosa era débil, cuando en realidad solo estaba reuniendo pruebas. Era extraño sentir tanta calma. No era odio, era una serenidad casi sagrada, como quien sabe que su destino ya está escrito y solo tiene que esperar a que pase la página. Lo traté con mesura y delicadeza, y eso lo confundió. Parecía dudar de si lo había perdonado o si algo más grave se tramaba. Esta incertidumbre lo carcomía, y esto, más que cualquier palabra, fue el primer paso hacia la justicia. La gente a nuestro alrededor empezó a notar grietas. Un amigo comentó que yo era diferente, con una nueva fuerza en la mirada. Otro dijo que mi voz parecía más firme. Y sonreí, porque no era solo fuerza, era lucidez. El dolor se había convertido en sabiduría. Y con él llegó algo inesperado, una especie de compasión fría, la comprensión de que no todo castigo requiere violencia. A veces, basta con dejar que la otra persona se ahogue en su propio reflejo. La noche anterior a lo que estaba por venir fue particularmente silenciosa. Él dormía y yo permanecí despierta, observando el contorno de la casa en la penumbra. Cada objeto parecía atestiguar lo que estaba a punto de suceder: el jarrón que compramos juntos, el cuadro que él eligió, las cortinas que yo misma cosí. Todo allí contaba una historia que estaba a punto de cambiar de sentido. Al cerrar los ojos, vi el futuro en destellos, rostros sorprendidos, palabras pronunciadas en voz alta, una verdad que resonaría más allá de nosotros. Y me di cuenta de que lo que estaba en juego no era solo mi matrimonio, sino mi propia historia.
La oportunidad de ser finalmente la autora de mi propia historia. El amanecer llegó como un suspiro contenido. Y mientras la luz se filtraba por las grietas, comprendí que hay momentos en que el silencio precede no al fin, sino al renacimiento. Y que lo que viene después de la caída nunca es destrucción, sino revelación. Y la mía estaba a punto de comenzar. El día señalado llegó sin previo aviso, sin anuncio, sin presagio. Solo los sonidos cotidianos de la vida, el motor del coche arrancando temprano, el sonido de la ducha, el aroma del café. Se fue con la confianza de quien cree que el mundo sigue girando sobre el mismo eje. Y quizás, para él, así fue. Pero para mí, el tiempo ya se movía en otra dirección. Lenta, precisa, como la manecilla de un reloj marcando el momento exacto antes del impacto. Pasé la mañana en silencio, revisando detalles. Los mensajes, los horarios, las capturas, todo organizado en un orden impecable. No por despecho, sino por respeto a mi propio sufrimiento. Cada archivo era prueba de que yo había estado despierta mientras él dormía en mentiras. Que mientras él creía en disfraces, yo, pacientemente, adorné la verdad. La habitación parecía un escenario. La luz natural se filtraba por las cortinas, las flores en la mesa, el aroma a jazmín flotaba en el aire. Todo parecía normal, y precisamente por eso, perfecto. El hogar tiene el poder de disimular el abismo. Las paredes guardan secretos, pero también son testigos de revoluciones silenciosas. Mientras el reloj avanzaba, sentía que mi corazón latía al ritmo perfecto del plan. Ni rápido ni lento. Justo a tiempo. La invitación a cenar había sido idea suya. Necesitamos reconectar, dijo con voz suave y ensayada. Y acepté, con una sonrisa que él confundió con una rendición. No sabía que el perdón a veces es solo un disfraz de la justicia. Puse la mesa, serví su vino favorito y cada gesto mío era una línea del guión final. La noche amaneció tranquila, pero el aire ya vibraba casi eléctricamente, como el momento previo a una tormenta. Llegaron los primeros invitados, compañeros de trabajo, viejos amigos, el cuñado hablador. Todos rieron, hablaron en voz alta, brindaron por el amor y la fidelidad, sin percatarse de que la verdad caminaba entre ellos, disfrazada de calma. Habló de mí con falso orgullo, repitiendo historias ensayadas, y cada palabra cayó por los aires como un cristal a punto de romperse. Observé, inmóvil, como si contemplara el pasado por última vez. Cuando llegó el momento, el silencio se formó solo. Bastaba con tocar el control remoto del televisor. El sonido cesó. Las voces se silenciaron. La pantalla se iluminó. Y lo que había sido solo una sospecha se convirtió en una imagen. Su rostro, su nombre, las palabras escritas descuidadamente. Ningún grito. Ninguna explicación. Solo el crudo reflejo de lo que se había convertido. Los siguientes minutos se hicieron eternos. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, con las copas temblando en las manos. Él, pálido, intentó hablar, pero el sonido pareció desvanecerse en el aire. Y yo, al otro lado, permanecí firme, sin lágrimas, sin sonrisas, solo presencia. Había fuerza en no reaccionar. Había dignidad en guardar silencio mientras la verdad hacía lo que yo ya no necesitaba, revelarse. Cuando la pantalla se apagó, el peso cayó sobre él como una lluvia torrencial. La habitación olía a vergüenza, y el vino, antes dulce, sabía agrio. Uno de sus amigos intentó cambiar de tema, pero era demasiado tarde. La imagen ya había hecho su trabajo. Intentó extender la mano, tocar la mía, pero solo retrocedí un paso. Pequeño. Suficiente. La distancia entre nosotros, ahora, era el abismo que él mismo había cavado. Esa escena no fue un triunfo, fue una liberación. No hubo placer en verlo humillado, pero sí paz al saber que el ciclo se cerraba ante los testigos. Fue la confirmación de que el silencio, bien empleado, es más devastador que cualquier grito. Después de que todos se fueran, el sonido de la puerta al cerrarse fue la primera señal de un nuevo comienzo. La casa pareció respirar aliviada. Él, sentado en el sofá, murmuró disculpas sin palabras. Yo, de pie, lo observé con la mirada de quien finalmente comprende. No se trata de perdonar al otro, sino de no traicionarse a uno mismo. Me acerqué a la ventana. La calle estaba tranquila,
iluminada por la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Afuera, la vida seguía, distante, indiferente, pura. Sentí el aire fresco en la cara y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no llevaba nada. Ni rabia, ni miedo. Solo un espacio limpio dentro de mí, listo para llenarse con algo nuevo. Detrás de mí, él seguía intentando justificar lo injustificable. Palabras rotas, promesas tardías, gestos repetidos. Todo sonaba hueco. Lo que había existido entre nosotros ahora era solo un recuerdo, y el recuerdo, cuando pierde su conexión con el amor, se convierte en un mero registro. Un retrato que conservamos no por añoranza, sino por respeto a nuestra propia historia. Antes de salir de la habitación, eché un último vistazo a la cama. Las sábanas impecables, la almohada doble. Era extraño cómo incluso una escena de amor podía parecer tan fría después de la verdad. Apagué la luz y, en esa oscuridad silenciosa, sentí el eco de una nueva certeza. El mundo, por fin, volvió a girar a mi propio ritmo. Pero con cada giro, me recordaba, para nacer de nuevo, hay que dejar que algo muera, aunque ese algo tenga tu nombre. El pasillo me pareció más largo esa noche, como si el tiempo quisiera ponerme a prueba una última vez. Y seguí caminando, con pasos lentos, seguros y firmes. Porque hay despedidas que no necesitan palabras, solo el coraje de no mirar atrás. Y, sin embargo, en el fondo, algo me decía que la historia aún no había terminado. Que el verdadero desenlace no sería esa cena ni su caída. ¿Qué vendría después? Aún no lo sabía, pero por primera vez, quería descubrirlo. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el mismo vacío de antes, aquel que dolía, que pesaba. Era un silencio ligero, casi luminoso, como si la casa respirara aliviada tras tanto tiempo en apnea. La luz del sol se filtraba por las cortinas con una delicadeza que parecía nueva. Y por primera vez en mucho tiempo, la dejé entrar. Preparé café. El aroma se extendió por la cocina como un abrazo. Había algo simbólico en ese simple gesto, la taza en mis manos, el vapor que subía lentamente, la conciencia de que la vida continuaba. Cada sorbo parecía lavar la amargura que una vez vivió allí. Él ya no estaba en casa, y aunque lo estuviera, ya no tenía cabida en mí. Descubrí que el fin del amor no es el fin de todo. A veces, es solo el punto exacto donde la dignidad decide nacer. Mientras miraba por la ventana, pensé en cuántas mujeres, como yo, se han despertado en camas vacías, creyendo que el vacío era un castigo. Pero ahora sabía, el vacío es justo el espacio que la verdad necesita para florecer. Y esta conciencia lo cambia todo. Reorganiza el corazón, despeja la mirada, endereza la postura. Es cuando cuerpo, mente y alma finalmente aceptan que nunca se trató de él, siempre se trató de mí. En los días siguientes, la ciudad se veía diferente. Las calles, antes repetitivas, ahora tenían color. La gente, antes invisible, tenía historias que quería escuchar. Regresé al trabajo con más calma, más concentración y sin la ansiedad de demostrar mi valía. Descubrí que ya no necesito gritar para que me escuchen. Basta con existir con sinceridad. Y eso, en sí mismo, es un acto revolucionario. Aún me encuentro con miradas curiosas, susurros de quienes vieron o escucharon lo que pasó esa noche. Pero no hay vergüenza en mí. Hay poder. Porque lo que me expusiste no fue un escándalo, fue valentía. Y la valentía, cuando nace del silencio, conlleva una fuerza que nadie puede borrar. A veces me encuentro con gente que me pregunta cómo lo hice. Y sonrío, porque no hay fórmula mágica. Solo llega el momento en que comprendes que seguir igual es el mayor riesgo. Que seguir igual suele ser la forma más lenta de morir. Entonces la decisión se vuelve sencilla, incluso cuando duele. Y, en el fondo, esa decisión es lo que nos salva. Intentó contactarme después. Mensajes largos, promesas recicladas, un arrepentimiento lleno de frases ensayadas. Pero el arrepentimiento de alguien atrapado no es arrepentimiento, es miedo. Y el miedo nunca reconstruye lo que las mentiras han destruido. Solo respondí una vez. Cuida tu conciencia. La mía, por fin, duerme en paz. Después de eso, el silencio habló por mí. Hoy, al pasar frente al espejo, veo a una mujer diferente. Las arrugas persisten, las canas aún me persiguen,
pero hay algo distinto en su mirada. Una calma que antes no tenía. Una certeza que antes era solo intuición. He aprendido que la madurez no consiste en aceptarlo todo, sino en saber que no volver a aceptar. Y que la dignidad es una belleza que el tiempo no borra. Llevo cicatrices, sí, pero hay más vida en ellas que en cualquier recuerdo de amor perfecto. Porque cada herida me enseñó a reconocer el sonido de mi propia fuerza. El sonido de alguien que se levanta tras caer, de alguien que habla tras el silencio, de alguien que elige existir sin complejos por ser completo. Y quizás por eso comparto esta historia. No por venganza, sino por reconocimiento. Porque si has llegado hasta aquí, quizás también hayas vivido algo similar. Quizás también hayas sentido el peso de amar a alguien que te menospreció. Y si es así, que este sea el momento en que algo dentro de ti despierte. Que entiendas que todo dolor lleva la semilla de un nuevo comienzo. Solo se necesita valentía para germinar. Disfruta este momento, si te conmovió, no como alguien que simplemente observa, sino como alguien que lo reconoce. Porque historias como la mía no tratan del fin del amor, sino del comienzo del respeto. Y es en este punto que tanta gente decide quedarse, no por mí, sino por el eco que la verdad deja en cada persona. Hoy, cuando suena el timbre, ya no temo lo inesperado. He aprendido que nada que llegue puede ser peor que lo que ya he soportado. La vida sigue llamando a la puerta, y ahora, al abrirla, me encuentro a mí mismo, completo, despierto, libre. Y si algo les deseo a quienes me escuchan, es esto, que también se permitan abrir su propia puerta. Que no esperen a que el mundo repare lo que han roto. Que recuperen lo que les pertenece, silencio, tiempo, paz. Porque el final verdaderamente feliz no es el que termina con otra persona. Es el que empieza con nosotros.